Hablando con Rilo. Música, política, deportes, emprendimientos, arte, sucesos y mucho más. Hablando con Rilo. 18:14. Hoy es jueves 7 de diciembre. Esto es Hablando con Rilo. Y estamos con Henry Ortiz. Henry, bienvenido. Henry es ingeniero industrial, ex trabajador del petróleos en Venezuela. Y hoy está como activista político, si lo podemos decir de esa forma, creando lo que sería una futura oposición para la dictadura venezolana, inspirado y de la mano de las ideas de la libertad. Incluso el nombre del partido que están promoviendo se llama La Libertad Avanza Venezuela, justo como el partido que tuvo la victoria presidencial en las pasadas elecciones acá en Argentina. Bienvenido, Henry, cuéntanos un poco sobre ti y sobre este proyecto que llevas a cabo. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Rilo, por la invitación. Sí, efectivamente, esta idea de la libertad la vengo conociendo desde el 2018. En ese momento me encontraba en Chile y investigando un poco sobre el tema me conseguí con, afortunadamente, declaraciones de Javier Milei, donde desde ese tiempo he aprendido mucho sobre las ideas de la libertad y sobre las propuestas económicas que él tiene para el pueblo de Argentina. Ok, porque en Venezuela nunca se escuchó hablar del liberalismo, ni de ser un libertario. En Venezuela eso nunca se tocó. En Venezuela siempre fue izquierda-derecha y esta locura del socialismo que nos inventó Chávez. Sí, correcto. En realidad sí se habló del liberalismo, una de ellas es María Corina Machado, pero el tema es que no ha sido tan específica ni tan profunda con lo que es la idea de la libertad y dando ejemplo cómo ha funcionado y ha sido exitoso este modelo en diferentes países del mundo. Yo creo que más allá de ella promover las ideas liberales, le faltaría un poco más profundizar en temas y dar esa batalla cultural que necesita la población venezolana. Lo que pasa es que lo que hizo Javier acá fue extremadamente radical y fue como que le dio un giro de 360 grados a todo lo que es la política tradicional que conocemos. En Venezuela, que es un país bastante dogmático, un país bastante, digamos, chapado a la antigua, de repente va a ser muy, muy brusco que llegue un libertario a decir, bueno, mira, las cosas a mí me gustaría que fuesen así. De hecho, Javier Milei tuvo que explicar muchas veces, mira, en mi individualismo quisiera que las cosas fueran de esta forma, pero entiendo que en el mundo real tienen que funcionar de esta otra forma, así que buscamos un equilibrio. Entonces yo considero que a Venezuela sí le haría obviamente bien, sería perfecto para Venezuela tener un gobierno libertario. Sin embargo, tendría que ser como una especie de gobierno libertario adaptado a la cultura venezolana, donde tampoco se desprendan de ciertas cosas. ¿Qué pasa? El mismo chavismo hizo que en Venezuela el clientelismo político sea extremadamente amplio y necesario, al punto de que hoy la gente está tan atrapada en los planes, en los bonos, en esto, en lo otro, que dice, mira, yo a esta gente no la quiero, pero necesito el bono porque me estoy muriendo de hambre. Y porque con esto capaz que junto un poquitito más, no resuelvo, pero algo es algo, que es ese eslogan venezolano de milenario. Sí, yo creo que uno de los errores que hay en Venezuela, Rilo, es que hay muchas personas que te dicen, yo estoy en contra de Maduro, pero no es solamente estar en contra de Maduro, estar en contra del sistema. Y yo creo que la batalla cultural en este caso es fundamental en Venezuela. Hay muchas compatriotas que la están dando. He visto que hay chicos que han formado unos que otros movimientos para dar esta batalla cultural que tanto necesita el país, porque no hacemos nada solamente saliendo de Maduro y entrando a un modelo socialista parecido o igual que al de él, porque si tú te pones a ver la oposición de venezolana, todos son de izquierda, todos pertenecen a esa misma cúpula política anticuada y decadente que hoy tiene el país. Y si tú te pones a ver, básicamente el gobierno venezolano se sostiene en el poder gracias a esa falsa oposición, porque tú mismo sabes de que ahí hay cómplices que se hacen pasar oposición con tal de hacerle juego el gobierno, y ese sostén que tiene el gobierno en Venezuela favorece no solamente a políticos
nacionalmente, sino internacionalmente. Entonces nosotros venimos justamente es a eso, a dar esa batalla cultural que tanto necesita nuestro país para desmontar toda esta política podrida que existe en Venezuela. Henry Ortiz, en este caso, como fundador y de alguna manera presidente de este partido que estás formando, no sé si ya está fundamentado legalmente o está en proceso, pero entiendo que apuntarías a pelearte la presidencia de Venezuela. No, en realidad en este momento no es mi intención. O sea, básicamente esto yo lo estoy formando con otro compatriota más, Moisés Cabeza, que actualmente está en Estados Unidos, y básicamente estamos trabajando en más que todo en formación, que la gente entienda un poco de qué se trata estas ideas. Y una de nuestras banderas actualmente es Javier Milei. Desde el año pasado ya yo vengo trabajando en esto. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a Javier Milei personalmente en la pandemia, cuando él ni siquiera se había compenetrado en la política, y bueno, me inspiró más a dar este paso tan importante, que lo quería dar mucho antes, pero por motivos que ya sabemos, lo que pasó con el COVID, no pude hacerlo. Pero ahora, en el año 2021, empecé poco a poco a promover y a reunirme con ciertos chicos en Venezuela para promover estas ideas, y el año pasado lo iniciamos de manera pausada. Henry, una de las cosas que más detiene, creo que a muchas personas, de luchar por Venezuela es el bien sabido descaro y falta de escrúpulo y la falta de límites éticos, morales que tiene el oficialismo venezolano, un Diosdado Cabello, un Nicolás Maduro y todo su grupo, que básicamente sabes que si enfrentas a estas personas, tu vida y la de tu familia está en riesgo. Y considero que eso es algo que obviamente convierte a ese gobierno en una dictadura, todos lo sabemos, pero no está tan mostrado públicamente en los medios, primeramente porque ahí tienen control de medios, y porque internacionalmente se dejó de hablar del tema Venezuela, del tema derechos humanos, del tema dictadura. ¿Cómo ves tú, cómo te enfrentas tú a esto? Porque no es fácil. Yo creo que eso es justamente lo que hace que muy pocas personas se atrevan a esto. Y la misma María Corina Machado, vemos que tiene años también metida, saliendo, entrando de la política. Realmente no sabemos si es una oposición real, firme, o es parte de su circo. Y al final ahora hicieron estas elecciones de la Guayana y parece que tuvieran mucho apoyo, porque viste que el número de votaciones superó al número de votaciones que tuvieron en las paritarias para elegir a ella como representante de la oposición. Entonces, el ¿qué hace el Estado? Dice, bueno, pero mira, la participación que yo tuve significa apoyo. Entonces, pero ¿qué pasa? Detrás de esas elecciones había un bono que les abrían. Creo que si ibas a votar, te habilitaban un bono. Entonces, ¿qué pasa? El venezolano está muriéndose de hambre, no piensa en protestar, no piensa en otro, piensa en comer, piensa en que está preocupado por otras cosas, quiere que le llegue el agua, quiere que le llegue la luz, quiere conseguir combustible, quiere que no se le vaya el gas y poder cocinar cuando pueda comprar comida. Se encargaron de que el venezolano esté completamente estresado y ocupado con otras cosas que se transformaron en prioridades, y que ya no piensa en protestar, no piensa en luchar, no piensa en un país mejor, piensa en llegar al día siguiente. Exactamente. Fíjate, tocaste un punto muy importante, la apatía y ese sentimiento de decepción que tienen los venezolanos, justamente porque el liderazgo opositor fracasado que hoy en día tenemos son los que nos han a nosotros decepcionado, nos han hecho perder las esperanzas, justamente porque fíjate recientemente al gobierno de Juan Guaidó, la oportunidad histórica que tuvo él de salir del régimen, teniendo apoyo de más de 60 países del mundo, recibió en fondos públicos más de 150 millones de dólares, ha recibido respaldo mediático, respaldo económico, respaldo internacional totalmente, y absolutamente ese presidente interino no logró nada, y no logró nada no porque quiso y no tuvo la posibilidad de hacerlo, no logró nada porque básicamente está contaminado con esa oposición dinosauria que existe en el sistema. Es por eso que nosotros necesitamos crear un nuevo movimiento, un nuevo liderazgo político donde se incorporen los jóvenes promoviendo estas ideas que son referencia en Argentina y que tiene que contaminar de éxito a todos los lugares de nuestro país. Henry, ¿qué edad tienes? 36.
Bueno, tenemos la misma edad, somos contemporáneos. Ah. ¿Te acuerdas cómo era antes de Chávez? Sí, ¿Te acuerdas cómo estaba tu familia antes de Chávez? sí, Estábamos bien, ¿verdad? estábamos bien, La escuela pública era un lujo. exactamente. Nos daban comida de calidad, nos vestían, nos daban los útiles. No mediocremente, era bueno lo que nos daban. Las universidades estaban abriendo por todos lados. Y entiendo que era un gobierno de derecha. Lo que fue en su momento AD, Copey, no se iban, no sé, corrígeme por favor, que estás más Era adentrado. más de centro apuntando a la izquierda, pero lo que pasa es que era más democrático, lo que se llama socialista vegetariano, por decirlo de una manera, y esta gente sería unos socialistas carnívoros, unos comunistas, ¿me entiendes? Radicales. La diferencia es que, fíjate, aquí hay un error, ¿sabes? Porque cuando Chávez llega al poder, hay muchas personas que dicen, no, porque cuando Chávez estábamos mejor. Eso es falso. Cuando Chávez llegó al poder, el salario mínimo de Venezuela en ese entonces era de 350 a 370 dólares. Luego que Chávez asumió el poder, quería tener el control con ese pensamiento marxista que él tenía de erradicar su modelo en Venezuela. ¿Te acuerdas del paro, de la protesta del 2002, por ejemplo, cuando intentaron derrocarlo y no se pudo derrocar? Desde allí él empezó el atornillamiento hacia un sistema comunista que hoy tenemos en Venezuela. O sea, Chávez no se atornilla en el poder gracias a sus excelentes estrategias, sino gracias a la falsa oposición. ¿Por qué te digo esto? Porque en el 2005, fíjate que se llamó a unas elecciones y en vista del fracaso a través del fraude en el referéndum revocatorio en el 2004, no sé si te acuerdas de ese entonces, que fue un tema muy polémico, donde ganó el no y había ganado el sí, y hubieron algunas fallas ahí en las mesas electorales, hubieron algunas denuncias. La oposición en el 2005, cuando tocaba las elecciones parlamentarias, llamó a no votar, llamó a la abstención, y eso fue un error, porque Chávez ocupó la Asamblea Nacional con más de un 90% de diputados, y ese periodo de 2005 al 2010 hizo que él se atornillara más en el poder, aprobando más de 200 leyes socialistas, donde se le otorgó también un poder, la ley habilitante, no sé si te acuerdas de eso, donde le dieron a él la autoridad, el poder pleno de decretar leyes, hacer leyes por decreto durante 18 meses. Es ahí donde se atornilla este sistema, y fue donde expropiaron empresas, donde cerraron radios, donde cerraron televisión, donde persiguieron a los empresarios, donde se violaron los derechos individuales. Donde se estableció la dictadura. Donde se estableció y se erradicó la dictadura. Por eso es que te digo que la oposición, la falsa oposición venezolana, también es culpable de que hoy estemos viviendo esto en Venezuela. Es por eso que nosotros tenemos que crear un movimiento nuevo que desplace a esta putrefacta oposición. Lo que pasa también es que culturalmente el venezolano es muy corruptible. Entonces siempre vio la política como un medio de enriquecimiento y decía, bueno, si hago política me voy a enriquecer. ¿Qué pasa con una oposición que es fácil de corromper? Viene el oficialismo y le dice, mira, vamos a hacer algo, hagamos esto, lleguemos a un acuerdo, tú te llevas esto, y la oposición está de acuerdo y se va con las manos llenas. ¿Qué pasa? Desde niño, ¿qué vimos? ¿Creciste en un pueblo, en una ciudad? ¿Dónde creciste? Yo soy del estado de Monaga, municipio de Maturín. ¿Y te acuerdas que la familia del alcalde siempre tenía mucho dinero? Sí, siempre. Y eso te parecía normal. Y Exacto. uno decía, qué bueno sería ser alcalde o ser hijo del alcalde. Y es absurdo porque los políticos no tendrían por qué tener mucho dinero, tendrían que ser ciudadanos comunes. No tendrían por qué estar en autos de lujo, tendrían que andar como todos los demás. Capaz, bueno, si dependiendo de tu rango, un poco escoltado o protegido por ciertas normativas de seguridad. Pero venimos culturalmente sabiendo que si eres político, te enriqueces. Exacto. Y eso es lo que sucede en Venezuela. Hay que erradicar algo que viene con una raíz muy antigua, y es que básicamente hacer política es para hacerse rico, y por eso no existe oposición que valga, por eso no existe un movimiento que no sea corruptible, por eso todo se arregla con dinero. ¿Y quiénes manejan el dinero?
ellos, quienes compraron todo. Entonces Venezuela viene en declive desde que Chávez ganó las primeras elecciones. Después él manipuló absolutamente todo para jamás volver a salir de ese cargo, a no ser por causas naturales, como le vino un cáncer que lo mató. Después tenían a Tibisay Lucena en el Consejo Nacional Electoral, también de una manera muy corrupta y vívidamente mostrándose a favor del chavismo y del oficialismo, cosa que no debería pasar porque estás en un ente neutral como es el Consejo Nacional Electoral, y esta mujer fue tan maligna que también murió de cáncer. Exacto. Entonces es lo que estamos esperando que también suceda entonces con Diosdado Cabello y con Nicolás Maduro, porque esta gente viene destrozando el país descaradamente y si no es por un cáncer no lo saca nadie. Exacto, no, pero fíjate algo, aquí lo importante es sacar al régimen de raíz. O sea, nosotros lo que hacemos en este momento, María Corina Machado se está postulando, ganó las primarias, y yo considero que los venezolanos debemos apoyarla, porque es un sentimiento, el venezolano no tiene fuerza para salir a la calle a enfrentar con armas al gobierno, de eso estamos totalmente claros. Entonces nosotros, a pesar, y entendemos muy bien, de que en Venezuela hay un régimen criminal, pero nosotros no podemos bajar los brazos. Nosotros tenemos que seguir la lucha, apoyar la causa por la libertad. Y a pesar de que de cierta forma no estoy de acuerdo con ella en algunas cosas, diferimos en algunas ideas, pero yo creo que aquí lo más importante es salir del régimen. Y yo creo que a ella no se le ha presentado la oportunidad en el momento preciso para hacerlo. Y yo creo que esta es. Yo creo que deberíamos de darle la oportunidad a ella a ver cómo enfrenta esta situación en Venezuela. El problema es que el gobierno, a propósito, estratégicamente, mantiene a la gente débiles, con la mala calidad de alimentación, con los pocos recursos, con la pobreza, con la indigencia. Entonces, mientras mantengas a la gente así, ¿quién te va a hacer frente? Si adicional a eso tienes a tu favor que los has mantenido con privilegios a todas las Fuerzas Armadas. Porque al de las Fuerzas Armadas no le falta la comida, a ese no le falta el combustible, a ese no le falta el auto, a ese no le falta nada. Ese está siendo un ciudadano privilegiado en Venezuela para mantener siempre el control de la fuerza de parte de Nicolás Maduro. Y después está el otro problema, y es que ¿quién va a... vamos a suponer que gane María Corina Machado. Va a ganar. Pero ¿cómo corriges realmente el daño que está en las mentes de todos los venezolanos? Porque hay algo que es mucho más fuerte que lo político, y es lo que arraigaron en el pensamiento del venezolano, cómo lo acostumbraron a la dádiva del Estado, cómo lo acostumbraron a que sin el Estado no son nada. Si no fuese por el Estado no tendría una casa, si no fuese por el Estado no trabajaría, porque hay una gran cantidad de empleados públicos. Y básicamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer miedo que les presenta Nicolás Maduro cuando se avecina una elección? Es, si ganan aquellos, se les van a ir sus planes, se les van a ir sus bonos. Van a haber despidos masivos porque ya el empleado público va a desaparecer, porque viste que en Venezuela hay un exceso de ministerios, de subministerios, de secretarías, de subsecretarías, de obra, la misión Sucre, la misión Rivas, la misión no sé cuánto. Y eso, en teoría, lo hicieron a propósito, porque cuando gane la oposición, eso tendría que desaparecer. ¿Y cuál es la estrategia? Amenazarlos. Es la misma campaña de miedo que se hizo acá en Argentina, pero con muchos más recursos allá. Exacto. Sí, fíjate, yo creo que, como te digo, esto es una batalla cultural que hay que dar. El tema de Venezuela no es fácil. O sea, Argentina tiene una realidad, Venezuela tiene otra muy distinta. Aquí hay democracia, aquí hay separación de poderes públicos, en Venezuela no. Aquí los militares son imparciales, en Venezuela no. Entonces, más allá de todo eso, nosotros como venezolanos que queremos dar la lucha por las ideas liberales, tenemos que ir dando la batalla para que la gente vaya entendiendo que ese sistema no funciona. Yo creo que lo primero que tendría que pasar es que la gente, aún con este gobierno de Maduro, rechace todo lo que tenga que ver con el Estado. Rechace todo. Diga, ¿sabes qué? No quiero trabajar para el Estado, y todos se salgan del empleo estatal. Rechacen todos los bonos. Listo, nadie más use bonos. Le quitan el poder al Estado. ¿Qué pasa? No es fácil. No es fácil. Porque van a pasar hambre, van a pasar malos momentos, tendrían que tener otro recurso para vivir de otra cosa. Y hay gente que no tiene otra opción. Porque esa es la agenda comunista, Rilo, esa es la agenda que ellos utilizan para mantener al pueblo sometido, ¿me entiendes? Fíjate que ellos se escudan cuando tú le dices, no, que Venezuela hay crisis, el escudo de ellos es decir, no, las sanciones.
donde eso es una total mentira. Tú sabes que las sanciones se le aplicaron a funcionarios que tenían vínculos con el gobierno y de hecho, aún así, ellos cobran y reciben dinero a través de impuestos. Aún así se está produciendo más de 700.000 barriles de petróleo por día. De hecho, más que en Argentina. En Argentina se produce 665 barriles de petróleo diarios, 665.000. Y en Venezuela se produce mucho más, aún habiendo crisis. El aliado comercial potencial de Venezuela es Estados Unidos, pero aún así ellos le venden petróleo a otros países. O sea, sí tenemos recursos. Somos el país número 1 con la mayor reserva de petróleo del mundo. Somos el país número 6 con la mayor reserva de gas del mundo. Somos el país número 10 mundial con la mayor reserva de agua. Somos el país número 1 con las mayores reservas de oro. O sea, tenemos con qué para sacar a nuestro país adelante. Pero ellos no quieren hacerlo porque no les conviene, porque esa es una forma de someter y tratar de someter al pueblo a la esclavitud. ¿Me entiendes? Todo esto es una estrategia, todo esto no es algo improvisado. Y a mí me da mucho sentimiento escuchar amigos, familiares en Venezuela, creer, mira, sí, el gobierno esta vez sí va a aumentar, viste que el gobierno ahora va a traer inversión. Eso es totalmente falso. En Venezuela, hace poco escuché el programa con la persona que antecedió y estaban hablando sobre la dolarización de Venezuela. A ver, yo digo que independientemente de que un país esté dolarizado, mientras la economía está reprimida, mientras la economía está estancada, mientras el gobierno persigue al empresario, Chávez durante 10 años cerró más de 1.200 empresas en Venezuela. Eso es una de las cosas que generó el caos en el país. Se robaron más de 800.000 millones de dólares de la industria petrolera. Solo te hablo de la industria petrolera. No te hablo de la explotación ilegal del arco minero, por ejemplo, que es un recurso importante que tenemos los venezolanos. Cuando Argentina está ahogada con una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares, en Venezuela los comunistas se robaron 20 veces más de ese monto, de esa deuda que tiene actualmente Argentina. Imagínate la magnitud de corrupción que está viviendo el país, imagínate la magnitud del desastre que ocasionaron estos comunistas. Y viven como reyes los que están en la política, porque Nicolás Maduro vive como rey. Tanto así que se da el lujo de decir, lo digo porque vamos a la Navidad otra vez, y en la Navidad del año pasado hizo el gesto humillante de regalarle a los niños figuras de él como un superhéroe junto a su esposa, como si ellos fuesen los héroes del país. Y eso me preocupa porque hay una generación que no ha conocido otra cosa y va a eventualmente creer que esta gente de verdad fueron próceres o fueron héroes. Tengo miedo de que el día que muera Maduro, que muera Diosdado, la gente de verdad los vea como próceres, como héroes de la patria, porque hay gente que ve a Chávez así. Sí, y eso es algo que ellos le han sembrado a la población. Y por cierto, por eso atacan una de las cosas más frágil, que es la educación, porque más allá de que ellos crearon la Universidad Bolivariana de Venezuela, crearon escuelas para nuestros niños, por las cuales nuestros niños se están muriendo de hambre. Eso lo sabes tú claramente. Un profesor te gana $10 mensuales. Cuando mucho. Entonces, todo esto es una agenda comunista. Todo esto es justamente para esclavizar a los venezolanos. Y ellos justamente juegan a eso, al adoctrinamiento. Fíjate que a pesar de que ellos cerraron muchos medios de comunicación, ¿cuál es la estrategia ahora? Como se dan cuenta que no pueden controlar las redes sociales, no pueden controlar los medios de comunicación digitales, ahora lo que buscan son los tiktokeros, los que tienen seguidores. ¿Viste cómo en Miraflores reunieron cualquier cantidad de tiktokeros? Porque la intención es seguir con ese adoctrinamiento a través de las redes sociales. Pero ¿por qué el tiktokero se presta para esto? Porque es lo mismo, ese pensamiento de si me meto en la política, me va a ir bien. Exactamente. No importa no importa que siga destruyendo el país. Hay un individualismo tóxico y venenoso para el venezolano. Exactamente. Y eso es justamente los tiktokeros que se prestan para eso, es porque ellos buscan sus privilegios, o sea, su beneficio. No todos se prestan para eso. No solo eso, sino que también este gobierno ha dejado todo tan decadente que el acceso a Internet no es tan práctico como acá. La calidad del Internet no es la misma que acá.
y el acceso a dispositivos inteligentes es cada vez más difícil. Entonces hay una muy pequeña parte de la población que tiene verdadero acceso a información internacional y que todo lo demás, todo lo que consumen visualmente es lo que quiere el régimen. Exactamente. Sí, fíjate algo, un punto muy importante que es el tema ese de los TikTokers, ¿no? Yo me he dado cuenta que muchos de ellos tratan de vender a Venezuela como que fuera un paraíso. O sea, mira, en Venezuela la gente cómo está viviendo, está muy bien, van al estadio, yo no sé cuánto es la capacidad que pueda tener una persona, o sea, la capacidad que pueda tener un estadio, por lo menos en Venezuela en persona, pero eso no representa el 0,1% de la población. O sea, justamente esa es la estrategia de manipulación que esos usan. Como te digo, fíjate, ellos tienen el canal 8, el canal del Estado, tienen el canal TVs, que nadie lo ve. Y como ellos saben que nadie lo ve y nadie se está dejando llevar por el mensaje que ellos dan a través de esos medios de comunicación, que en el próximo gobierno liberal que tengamos debería estar cerrado, como lo va a hacer Milei acá, porque ellos no aportan absolutamente nada a la sociedad, eso lo sostiene el Estado. Entonces buscan justamente a estos TikTokers, a estos influencers, los reúnen, les pagan para que den una imagen de Venezuela con la cual no es. Así es. Eso es básicamente la intención de ellos. Es todo un lavado de cerebro organizado. Henry, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. De verdad que me inspira mucho lo que estás haciendo y te motivo a seguir haciéndolo y no bajar los brazos, y ojalá que crezca más este grupo de libertarios de Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rilo. Dios bendiga tu programa y que siga creciendo. Gracias. Esto fue Hablando con Rilo. Esto fue Hablando con Rilo. Nos despedimos. Hasta la próxima ocasión. Hablando con Rilo.